Bueno, animado por tantos halagos aquí que me hacen, voy a tratar de hilar algunas ideas sobre el libro que nos presenta, que nos entrega la Sociedad de Edelmiro Ponce de León. Presentar un libro para mí siempre representa un reto y a la vez una tarea que me permite reflexionar, que me permite sacar nuevas ideas en base a la lectura. Y por eso, aunque siempre ando batallando a última hora con el tiempo, no dejo de aceptar estas proposiciones que frecuentemente me llegan y aceptarla, a final de cuentas, con gusto. Debo decirles que cuando se me invita, pues me parece fácil, porque faltan 3 semanas o 15 días, conforme van agotándose los días, cada vez el estrés aumenta y 1 o 2 días antes no hay qué hacer para completar la lectura o para completar los comentarios o las reflexiones. En fin, el libro de Edelmiro me ha hecho pensar en muchas cosas que precisamente quiero compartir con ustedes. Primero, debo decir que este libro es muy valioso y no lo sería tanto, debo decirlo, si existiera un archivo histórico del estado de Chihuahua. Si tuviéramos nuestro archivo histórico, no sería tanto, porque no solo tendríamos la colección de telegramas que se cruzaron entre las autoridades, jefes municipales, jefes políticos, gobernador, y quien en ese momento fungía casi como presidente de la República en la Ciudad de México, Enrique Krill. Si hubiera un archivo, tendríamos no solamente estos telegramas de 20 de noviembre de 1910 a mayo de 1911, sino que tendríamos todos los telegramas anteriores que se cruzaron desde que se inició el movimiento antirreeleccionista. Tendríamos los comunicados de los jefes políticos, tendríamos los comunicados de los jefes municipales, y cuando encontramos una colección como esta de telegramas, pues realmente nos maravillamos, sobre todo los investigadores, que pocas ocasiones tenemos oportunidad de ver un conjunto de documentos tan importante y tan voluminoso como es el que nos presenta Edelmiro. Y ya lo dijo Carlos, estos telegramas se salvaron en una cajita que quedó arrinconada ahí en la casa de la viuda de José María Ponce de León, si no, a lo mejor también estos, o no dicho a lo mejor, se hubieran perdido irremediablemente. Qué bueno que los conservó la viuda de José María Ponce de León. Qué bueno que se atravesó ahí Edelmiro y se los llevó a su casa, no se crean, que se los entregó en custodia, ¿verdad? Qué bueno, porque ahora aquí todos podemos consultar estos documentos. Bueno, pero el libro no solamente contiene los telegramas, contiene también algunos escritos, algunos documentos que Edelmiro transcribió de la revista chihuahuense que precisamente publicaba José María Ponce de León. Vienen aquí algunos documentos interesantes que nos permiten ubicarnos en el contexto de que se originan estos telegramas. Y así tenemos nosotros que en una introducción que escribe Edelmiro nos remite a los antecedentes más remotos de Tomochic desde la época colonial, 1652, luego nos lleva a la guerra de Tomochic de 1891, 1892, hasta llegar a San Isidro. ¿Cómo establece esta conexión? Muy simple. Él da por entendido, y así es, y por hecho también, que el sacrificio del pueblo de Tomochic marcó a los niños de San Isidro, de Guerrero, y cuando estos crecieron, nunca olvidaron, o mejor dicho, desde que eran niños, desde que eran adolescentes, nunca olvidaron
lo que habían visto, lo que habían escuchado, y eso estuvo presente a la hora de que empezaron a organizar el movimiento convocado por Francisco I. Madero en 1910, el 20 de noviembre. Quiero hacer una observación que, pues más que nada es una reflexión, nomás para que vean ustedes la fuerza que tiene la costumbre y el hecho de que se repita durante mucho tiempo un dato histórico y cómo es difícil cambiar algo que ya se dijo hasta el cansancio. Aquí en una cita que hace Edelmiro, mejor dicho, una reflexión, dice: aún estaba fresca en su memoria, se refiere a los habitantes de Tomochi, aún estaba fresca en su memoria la epopeya de los mineros de Pinos Altos, un mineral situado a unos cuantos kilómetros de ese lugar, de Tomochi, que el 2 de enero de 1883 fueron asesinados sin misericordia por haber exigido mejores condiciones de trabajo y salarios más remunerativos, teniendo como respuesta el ser reprimidos salvajemente por las fuerzas del gobierno y las guardias de los extranjeros que detentaban los mejores negocios, cometiendo toda clase de tropelías con el aval del mismo, y finalmente los líderes que incitaron el movimiento fueron fusilados. Este movimiento, dice Edelmiro, obrero de Pinos Altos, se anticipó a los mártires de Chicago en casi 3 años y marca un precedente por ser el primer movimiento obrero del país. Bueno, yo quiero aquí hacer mi publicidad también, ¿verdad? Y quiero decirle a Edelmiro y a todos ustedes que antes de este movimiento, en 1878, 5 años antes, y lo he publicado varias veces, hubo una huelga en Nuestra Señora del Pilar del Conchos, hoy Valle Zaragoza, donde un grupo de obreras se levantaron en huelga contra la empresa textil de este lugar y fueron ellas hasta ahora las protagonistas de la primera huelga en el estado de Chihuahua, antes que la que cita don Francisco Almada como la primera. Digo, no lo tomen a mal, lo quiero mostrar aquí porque igual que este dato, hay otros que ya están superados por nuevos documentos y sin embargo se sigue insistiendo en usarlos o en referirlos como un dato histórico preciso y actualizado. Bueno, ya hecha la observación, con el permiso de Edelmiro, porque le dije antes que lo iba a balconear, ¿verdad? Ni modo, sigo con el libro. Todos los documentos que presenta Edelmiro resultan muy importantes. No son documentos inéditos, como lo he dicho antes, aparecen en la revista chihuahuense de 1909, 1910, 1911. La importancia de que Edelmiro los cita en el libro es que nos los está trayendo con toda su importancia, precisamente para que no tengamos que ir a buscar los tomos de la revista chihuahuense en el archivo del Ixicul y andar buscando. Aquí ya los tenemos listos a la mano y todos están relacionados precisamente con el movimiento maderista en el estado de Chihuahua. Entre estos documentos, decía yo antes, no los presenta Edelmiro así nada más, hace una introducción, le da su entrada y luego podemos ir viendo uno a uno cada uno de los documentos. Yo encuentro muy interesante aquí un documento que él me acaba de decir ahorita, yo no he visto el original, que él tiene el original con la firma de Luis A. García. Es un documento en el cual Luis A. García está convocando a los chihuahuenses a que se sumen a la nueva revolución
Probablemente el escrito lo hizo Luisa García entre abril y mayo de 1911 y es un documento pues que habla mucho de quién era Luis A. García. Debo decir que gracias a los trabajos de Reydesel Mendoza sabemos mucho más ahora de Luis A. García como líder revolucionario, que al igual que los hermanos Portillo, que Francisco y Andrés Portillo, que no son hermanos, fíjense, ahí está la fuerza de la costumbre. Muchos durante mucho tiempo pensamos que eran hermanos, no son hermanos, sin embargo anduvieron juntos, dos jóvenes, con su movimiento paralelo al de Pascual Orozco, al de Francisco Villa, al de Luisa García, al de Praxis Guerrero. O sea, que no todo el movimiento revolucionario fue Pascual Orozco. Hubo muchos movimientos paralelos que se fueron gestando por su propia cuenta y uno de ellos fue el de Luisa García, que llegó a tener casi o más contingente entre febrero, marzo, abril, que el ejército de Pascual Orozco. Bueno, es un documento que me causa mucho interés porque no lo conocía. Los demás escritos casi todos los había leído ya. Viene también un testimonio de los generales Cástulo Herrera y Antonio Ruiz. Y bueno, aquí en el documento de Cástulo Herrera fue nombrado por Abraham González su representante, su sustituto. Cuando Abraham González sale del estado de Chihuahua, se queda Cástulo Herrera al frente de la revolución. La realidad es que Cástulo Herrera no era un hombre de armas y eso lo dejó muy mal parado en los primeros momentos. Desde que se aparece Villa, por ejemplo, en la noche previa al 20 de noviembre en la Cañada de Mena, ya hay dificultades y Cástulo Herrera, después de San Andrés, resuelve también seguir el camino de Abraham González con el pretexto de que va a conseguir parque y armas y eso, pero la verdad es que en ese momento no está Cástulo Herrera en armonía con lo que se viene. Antes del 20 de noviembre, pues cualquier hombre con cierta cultura podía hacer un discurso, podía convocar a la revolución, pero a la hora de que se vienen los balazos, pues muchos de los intelectuales, políticos, civiles, que no tenían la cultura de las armas, que no tenían la posibilidad de subsistir en la guerra, pues como es natural, no fácilmente se acomodan, y Cástulo Herrera, siguiendo, como les decía antes, el camino de Abraham González, que a su vez siguió el camino de Francisco I. Madero, se pone a resguardo al otro lado de la frontera. Y en ese sentido, pues el testimonio de Cástulo Herrera no es muy rico, ¿verdad?, porque en realidad no está presente en el corazón de los acontecimientos en los días posteriores al 20 de noviembre. Luego viene un documento también muy interesante sobre el alzamiento en Parral. Hay que decir, ya todos lo sabemos, yo creo, pero hay que recordarlo aquí, que en Parral tuvo lugar uno de los levantamientos más numerosos. Cientos de revolucionarios, de antirreeleccionistas revolucionarios, se levantan en armas en la madrugada del día 21 de noviembre, encabezados por Guillermo Vaca, un comerciante, Pedro T. Gómez, José Rocha, Anastasio Michel y otros revolucionarios, Maclovio Herrera, Luis Herrera. Y este movimiento, a pesar de que sobrepasa, según las fuentes más confiables, rebasa los 500 alzados, no logra tomar la plaza.